Bienvenidos amigos a otro episodio de White Lodge Podcast. Gastón quien les habla, como siempre, y Lucho quien me acompaña. ¿Cómo va Lucho? ¿Todo tranquilo? Muy buenas, ¿cómo está todo? Por acá todo bien, con un día hermoso. Primer podcast que grabamos de día, así que bueno, Sí, pero es verdad. guardado. Claro, hemos grabado de noche. Sí. Me pasa que como no, nos da mucho miedo esta película, grabamos de día, ¿viste? Sí, y aparte que como habla de unos temitas relacionados a la luz y demás, era mejor hacerlo con todo el sol en la cara, pero es verdad, mira, no había prestado Sí, atención a parecía ese un día detalle. tremendo hace y acá estamos haciendo cuarentena a todo trapo. Bueno, está bien, pero arrancar el día así Yo tengo la playa, pero no puedo ir. Vos podés salir, pero no tenés playa. no se puede todo, pero sí, es la primera vez que grabamos de día. Y bueno, ya entramos un poco en el tema, en el episodio, que bueno, vamos a hablar principalmente de The Lighthouse, una grandísima película de Robert Eggers, pero también vamos a hablar un poquito de The Witch, que fue, digamos, su ópera prima, su famosa ópera prima, ya hace un par de años. Vamos a hablar un poco del terror que se ha instalado. Principalmente él ha instalado un terror bastante particular y bueno, un poco también el terror en general estos años, lo que ha sido. Pero principalmente concentrándonos en The Lighthouse, que bueno, es la que estrenó más reciente. Y que es, o sea, es complicado, no sé si es complicado o si es complejo. Si hoy en día vos salís a la calle, hoy en día es medio raro salir, pero si vos salieras y le preguntás a la gente qué es una película de terror o qué debe tener una película de terror, ¿qué dice la mayoría? Y va a ser el terror que ahora vende y se conoce. Es el terror de los screamers, de los jumpscare que consta de... La otra vez veía un video, decía, te bajan los sonidos, algo que salta y grita. Ahí ya tenés terror. Sí, tal cual. Se ha distorsionado mucho el significado de terror. Porque si vos ves los grandes clásicos que fueron del género, que obviamente estamos hablando de películas de hace 40 años, 50 años, en los 50, en los 60, en los 80. Siempre es como que medio, bueno, si es una película de terror, tiene que causar miedo, o me tiene que dar miedo, pero no es tan así. Una película de terror en realidad sí tiene que presentar un mal, una entidad, un ente, en la forma que sea. Pero no solamente tiene que dar miedo, porque eso también es bastante relativo y subjetivo, porque alguien que vio 1.000.000 de películas de terror ya no va a tener miedo. Alguien que vio una, y a la segunda no aguanta ni 10 minutos. Claro. Una película de terror, el mal, o podríamos decir la otredad, tiene que estar presente no solamente en una forma física, sino también tiene que significar algo más. Tiene que tener un mensaje de trasfondo, no solamente alguien que dé miedo, porque eso es justamente lo que decías vos. Son recursos que utilizan para generar miedo, pero después es vacío todo el guión, el mensaje. Y una película de terror buena, los clásicos tienen todo esto que venimos diciendo. Exactamente. Y bueno, es todo un tema, porque, o sea, viendo tantos buenos cineastas que se han dedicado a construir atmósferas, vamos a decir, desde el Hitchcock mismo, que, o sea, él hacía suspenso, pero bueno, es interesante cómo en el caso de Eggers, cómo él se dedica a construir atmósferas que son bastante como asfixiantes, se podría decir. Sí, y que es, por eso lo elegimos a él, particularmente, no solamente porque la película es buena y porque las dos películas que tiene hasta ahora son buenas, más allá de que él estrenó con un corto, digamos, que se llama Brothers, que es más o menos de la misma onda que The Witch. Es como una especie de adaptación de Caín y Abel, un poco más actual. Pero creo que se diferencia en eso, justamente en lo que decís. Porque hoy también hay varios directores de género que han hecho cosas bien. O sea, no sé, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, Brian Bertino, ponele. Fede Álvarez, que ha hecho un par de cosas copadas. Creo que son nombres que han pegado, más allá de que nos pueden gustar o no.
particularmente, creo que ya lo habíamos hablado la otra vuelta, no me acuerdo si fue con vos, pero bueno, Ari Aster no, la verdad que no me gusta, o sea, no me parece que haya hecho algo por el género, sino que todo lo contrario, ha usado cosas del género para mal, pero bueno, eso por ahí lo vamos a hablar en otro momento. Claro, es como ser exigente, ponele con Ari Aster, porque tenés algo a lo cual podés juzgar, vamos a decir. No me gusta a mí, tiene cantidad de fans, un montón de gente que lo sigue y se nota que él que sabe, es un tipo que sabe de cine, más allá de que para mí no lo demuestre, o lo demuestra de forma mala, porque es como que constantemente, viste, está ahí al límite entre ser pedante y ser bueno, porque como que generalmente quiere hacer más o mostrar más de lo que necesita. Pero bueno, es algo subjetivo. Si a mí una película de él me gustara, lo diría, ¿no? No tendría drama tampoco. Y sí, no, pero igual a lo que yo me refería, ponele, es que en Ari Aster tenés algo que voy a decir, no me gusta por tal cosa o me gusta por tal, en comparación a otras películas que solamente se resumen en ser screamers baratos. Sí, y bueno, y es un poco lo que se ha reducido el género, y por eso estos directores que mencionaba, Bertino, Fede Álvarez, James Wan, ponele, más allá de que no soy tanto de ese género de terror, o de esa clase de terror, pero he habido un par de directores que para bien o para mal, digamos, han resaltado un poco de otros, pero son todos parte casi del mismo terror. No sé si decirle nuevo terror o un terror que se adapta más a hoy en día, pero que sin dudas Robert Eggers para mí es el mejor. Si no es el mejor, está ahí arriba de los nuevos. Un tipo re joven se sale con esas dos películas al toque. Sí, es muy difícil aparte hacer lo que él hizo en The Witch de entrada, porque eso es una película que más de uno jamás la va a hacer, y si la hace le lleva 2 o 3 películas a acomodarse hasta poder hacer algo así de calidad como lo hizo él. Encima el tipo tiene ahora, ahí estoy wikipeando mientras hablamos, tiene 37 años. La película es del 2015, ¿no? Tuvo 2015-2016. Y el chabón estuvo investigando para esa película 5 años. O sea, uno dice, bueno, está tan joven y pues, es más o menos de nuestra edad y el tipo ya está creando cine y bueno, y uno acá grabando podcast. Sí, totalmente. Y pasa que son gente bastante especial. O sea, vos ¿cuántos Robert Eggers tenés hoy en el cine? Muy poco. Y todos estos tipos que son muy habilidosos, muy creativos, siempre arrancan desde muy chicos. Sí, aparte que, bueno, justamente lo que decíamos del corto que él tiene, el cortometraje es que dura 10 minutos, creo. Y ya el corto mismo es mejor que muchas otras cosas que se han hecho. Y se nota que está preparado, más allá de que tiene la marca de él, por cosas que vamos a ver ahora. Es un corto que tiene, digamos, poca plata encima. Estaba hecho con 2 pesos prácticamente. Pero ya se nota el ojo que tiene, porque bueno, de ahí, una vez que realizó el corto, que se aprobó y que la aprobaron después de Witch, lo único que cambió fue el presupuesto. Le dieron más presupuesto, le dieron un par de actores más conocidos y siguió siendo él. Anya se empezó a hacer conocida en esa época por The Lighthouse y por... The Lighthouse no, quería decir The Witch y Split. Ahí arrancó y ahora está por todos lados. Claro, sí, fue también medio ahí el comienzo de ella. Y bueno, pero él ya venía demostrando que era un tipo distinto. The Witch fue una de las películas que más me impresionó, que más me impactó en muchos años. Lo peor que no me pasó la primera vez, sino que me pasó la segunda vez, cuando incluso ya conocía ya sabía lo que iba a pasar. Creo que eso no me ha pasado con otros directores, y por eso creo que lo que hace Eggers es a otro nivel ya. Si vamos desde lo técnico, poco se le puede objetar. Sí, no, incluso en la historia, vos decís, ¿cuántas historias hay iguales, similares? La bruja del bosque, o sea, tenés 1 millón de películas que algunas ni siquiera son de terror, hasta tenés comedias. Y películas de Disney. Claro. Tenés por todos lados a la bruja del bosque. Claro, o sea, Disney debe tener 10 películas fácil, similares. El tema es lo que hizo Eggers con sí, esto. Una de las cosas más llamativas de esa película es precisamente que el tipo, todos los diálogos, o gran parte de los diálogos,
los extrajo de relatos y crónicas de la época. O sea, que el tipo hilvanó fuentes reales y mucho de lo que estás viendo son palabras reales de personas o situaciones y cosas que ellos realmente creían que estaban pasando. Eso es una cosa que que impacta pensar también en qué época vivían. Es un dato copado. Totalmente, porque incluso creo que, bueno, también es bastante conocido el dato de que la película está inspirada en Goya, ¿no? En Francisco de Goya. Que, bueno, vos tuviste la posibilidad de ver algunas obras de él personalmente, ¿no? Sí, en la época que podíamos viajar. Bueno, el año pasado estuve en Madrid y estuve en el Museo del Prado y vi varios cuadros. Yo claramente era el único interesado en ver eso, de los que estábamos ahí. Y bueno, vi por ejemplo el cuadro de Saturno devorando a sus hijos. O sea, en esta película se hacen muchas referencias al periodo de las pinturas negras de Goya. Sí. Que es un periodo de un Goya más tardío que empieza a pintar cosas bastante desgarradoras, se podría decir, muy relacionadas con mitología. Mitología o... El folclore. El folclore, exactamente. Pero todas relacionadas a una situación real que estaba viviendo España en ese momento, que con la guerra y demás, había cosas tan horripilantes que tenían que presenciar, que él las expresaba precisamente a través de cuadros mitológicos. Precisamente como el cuadro de Saturno devorando al hijo es precisamente por ahí en la patria devorando a sus propios hijos. Claro, y eso te iba a decir, que lo que hace la película de Witch, a mí por lo menos me transmitió la sensación de estar dentro de una obra, de un cuadro, de una pintura. Es algo que a veces eso se logra si lo buscas. Lo que hizo Eggers en The Witch prácticamente te traslada al cuadro, es como que te mete dentro de la obra, y eso es muy particular y bastante difícil de hacer, porque todo lo que él hizo desde los diálogos, como decías vos, pasando por la ambientación, pasando por las ropas, pasando por todo lo que tiene la película, creo que eso también es parte de que sea buena y de que sea diferente al resto. No queremos ser repetitivos, pero por ejemplo, vos ves Midsommar, que te puede gustar o no, eso lo dejamos de lado ahora. Pero vos no te sentís dentro de la película, no te sentís parte de la película. Generalmente te sentís un espectador. Pero The Witch es una película que te incluye mucho más. Te incluye por sensaciones. También The Lighthouse. Sí, también. Sí, muchos de los encuadres, precisamente con lo que decías de Goya, vos pausás y podría ser tranquilamente una película del periodo neoclásico que hacía Goya, ¿viste? Es como que el otro día puse, no la volví a rever de Lighthouse, pero vi unas partes, vi media, y hay partes que son precisamente, vos te das cuenta que el tipo paró a los actores y los hace mirar a cámara directamente, y es un cuadro o una foto de esa época lo que está replicando. No son habituales de la vida cotidiana, uno no se paran los dos como posando para una foto en la realidad. O sea, estaba el tipo armando los encuadres para que parezcan cuadros directamente. Claro, y lo mejor es que tiene sentido dentro de la película, por eso él te envuelve en esa atmósfera. Digamos, no sentís algo mal técnicamente, no decís, che, eso están re mal parados, ¿por qué se paran así? Eso no lo hago yo en la vida real. No te planteas esa idea porque vos sabés que te está transportando a otro mundo, y es como este mundo de la pintura, de este tipo de arte. Claro, el otro que hacía muchísimo eso, bueno, hay muchos que lo hacen, pero uno de los grandes exponentes es Stanley Kubrick, que él arrancó siendo fotógrafo y entonces orientaba a todas las personas como si fuera una fotografía, a todos los personajes dentro de una escena. Y por ejemplo, hablando de Kubrick, Barry Lyndon, que para mí es una de las mejores películas, es la mejor película de época y es una de las mejores de él. Es directamente también una pintura la película, y no solamente desde lo que decías vos, desde los encuadres y demás, sino ahí Kubrick lo llevó a un nivel más con el tema de la iluminación. Incluso hasta se creó un lente específico, lo creó él, y es prácticamente lo mismo. O sea, te sentís dentro de esa época. Y imagínate que estamos hablando de Kubrick, o sea,
No estoy diciendo que Eggers es el Kubrick contemporáneo, pero logró lo mismo. Kubrick y otros muchos son los que hicieron escuela para que después estos otros tomaran la posta, por así decirlo. Y bueno, y ya se venía viendo desde The Witch. Creo que tiene el cine de él, tiene características muy identificables. Lo que decíamos, ya de entrada, tanto las dos películas como el corto, que si alguno no lo vio y lo quiere ver, creo que está en YouTube. No sé si está subtitulado o no se habla mucho igual, pero bueno, se entiende. Si no, se puede torrentear como cualquier cosa en el mundo, pero ya desde ahí se nota que él se inclina directamente para esta especie de folk, de cuentos folclóricos. Los hermanos, esta especie de hermanos tipo Caín y Abel, la bruja del bosque, los marineros del faro del fin del mundo. Ya él de entrada ya instala la temática, que es algo también que muchos no hacen. Por ahí divagan algunos entre 3, 4 películas y recién ahí encuentran un tono. Él ya lo hizo de entrada. Una de las cosas más llamativas, ni bien pones la película, es el ratio que usa de cámara, que es prácticamente cuadrado. 1:19:1, o sea, es muy levemente rectangular. O sea, el ratio que usamos actualmente son los televisores, muchas de las pantallas de celulares es 16:9 hechas en ese ratio, vamos a decir. Y Eggers utilizó muchas cámaras y lentes de la época. Cámaras no, usaba los lentes originales de la época de los años 30 del siglo pasado. Sí, ya de entrada en The Lighthouse, algo que hizo, que no hizo en The Witch, o no lo hizo tanto por lo menos, es eso. Ya desde la cámara, buscar crear ese ambiente opresivo, digamos, para el espectador. Porque en The Witch también se siente eso, pero de otra forma. Acá ya de entrada vos lo sentís. Y bueno, decíamos justamente esto. La base que él toma para este tipo de historias son todos cuentos folclóricos que se han ido corriendo con los siglos, con las décadas. En particular de Lighthouse, por ejemplo, hay claramente influencias de los relatos de Herman Melville. Incluso... Y Bob Esponja. Claro, sí. Me da risa, pero Bob Esponja tiene un montón de leyendas así turbias del mar hechas infantiles. Mal. Encima estos dibujitos, las animaciones estas siempre se prestan para mensajes doble sentido y medios raros. Bueno, Melville, un relato de Edgar Allan Poe también que se llama The Lighthouse Keeper, que bueno, se han tomado diferentes cosas. También veía, vos que sos un poco más del anime, del manga digo, no del anime, hay un manga. Sí, Uzumaki, creo que significaba espiral. Sí, una vuelta leí un par de historias y una de las historias hablan de un faro, justamente de un faro que atrapa a todas las personas del pueblo sin que ellas se den cuenta. O sea, es como que ellos están influenciados por la luz del faro y siguen su vida, pero en realidad paralelamente pasan un montón de cosas. Y después se enteran al final que bueno, que lo que había dentro del faro, lo que generaba la luz era cierta cosa. Por si alguno no leyó o lo está leyendo, pero bueno, tiene una estética bastante parecida a lo que fue The Lighthouse. Y creo que sin duda Eggers se ha inspirado también en eso. Porque básicamente la película The Lighthouse se trata de esto, se trata de dos personas directamente bajo el poder de este faro, de una forma u otra. Dos personas buscando, tratando de alcanzar la luz. Una ya la tiene en su poder y la otra está constantemente tratando de alcanzarlo. Claro, no sé si es precisamente el mal en el faro, como que el mal está... Ellos son los que están, vamos a decir, personas rotas y pervertidas. Y el faro es como la iluminación que ambos buscan alcanzar. También hay un poco ahí del mito de Prometeo, que buscaba la luz del cielo. O sea, incluso al final tenés esa escena final que el personaje de Pattinson está siendo devorado por las gaviotas.
es igual a Prometeo, que por robar el fuego del Olimpo fue condenado a estar atado en un lugar mientras no sé qué ave carroñera le comía el hígado y al otro día le volvía a crecer. Es como que el fuego del faro es algo prácticamente celestial, se podría decir, que ambos quieren, que quieren obtener. Y bueno, también por eso es que el personaje de Pattinson, al ser, vamos a decir, culpable o pecador, se podría decir, es rechazado. No lo tolera y no lo soporta, ¿viste? Sí, tal cual. Yo me refería a esto, ¿no? Que el faro es el centro de la película como esa otredad. Como algo que influencia, como decías vos, no es que el faro en sí es un ente maligno. Un punto de influencia y de atracción para los dos personajes. Claro, y que eso es lo bueno o lo positivo, o lo que tiene que otras películas no tienen. En The Witch era lo mismo, o sea, el mal en sí era el bosque, era lo que había dentro del bosque, pero en casi toda la película vos ves a personas, a miembros de una familia matándose, exponiendo sus peores lados, sus peores caras, pero de fondo siempre está el bosque, siempre está ese mal. Y tiene otro significado también, además de simplemente ser una historia de un bosque embrujado. También Eggers en ambas películas te deja la duda de que si hay algo realmente superior, vamos a decir, o son realmente las personas encontrando o excusándose en cosas que no existen para justificar sus actos. O sea, es más fácil decir, sí, tal cual, hechizado, antes que decir que la persona era una porquería y hizo las cosas porque era una basura. En ambas películas te deja un poco esa duda de qué es lo real, dónde está el límite de lo que realmente está pasando y lo que se están imaginando. Tal cual. En The Witch, por ahí vos podés suponer que lo que pasa es un relato más real para ese contexto. The Lighthouse todavía es mucho más difuso lo que pasa. La noción del tiempo se maneja mucho, se maneja de otra forma ya, no es tan simple. Incluso los finales son como un contrapunto, porque The Witch, el final, que por ahí parece más oscuro que el de The Lighthouse, no es tan así. Termina la protagonista, entregándose, digamos, al mal, y podríamos decir que es un buen final para ella. En cambio, The Lighthouse, que es un final por ahí que vos decís, bueno, logró alcanzar la luz, logró alcanzar lo que quería, termina totalmente mal el personaje, porque la luz, en sí, el faro, podría ser, como decías vos, solamente un simple reflejo de lo que ellos llevaban dentro. E incluso ni siquiera sabemos si el personaje de Dafoe es real o no, porque hay varias partes que la película te plantea el hecho de que puede llegar a no ser real, simplemente puede llegar a ser el personaje de Pattinson pasando por esta especie de o pagando esta especie de vida mala que llevó. Sí. Está muy bueno cómo hace una aproximación que limita la realidad y la fantasía, y no encontrás el límite. En The Lighthouse también usa unas cuantas referencias de la pintura. Uno de los casos es Zack Snyder, el que hizo esa pintura que se llamaba Hipnosis. Que bueno, lo interesante también de esa pintura es cómo se retrata el dominio de la persona grande hacia la persona joven. Hay un poco de eso también en la película, como el choque entre dos filosofías, el joven que tiene todas las posibilidades de vivir y el adulto fracasado, porque el tipo era un fracaso de marinero, estaba en el faro porque no podía estar en el mar por estar con la pierna lastimada. Y aún así reflejaba y trataba como un perro al joven, lo basureaba arriba abajo, siempre lo está aplastando, vamos a decir, y siempre lo está dominando, que es una cosa que después se invierte al final de la película, cuando precisamente el personaje joven lo trata como un perro al viejo. Exactamente. Y es increíble cómo están retratados los personajes. Había leído que el guión directamente los presenta como el viejo y el joven. No dice más que eso de los dos cuando los presenta. Y en la película se nota muchísimo el contraste. El personaje de Dafoe es increíble. Parece directamente un traído de otra época. Un marinero de estos traído de otra época y metido en la película. Le dijeron, bueno, sé vos. Y el que actúa es solamente Pattinson.
pero es increíble el personaje que armaron para Dafoe, para los dos, pero particularmente el de Dafoe. Sí, o sea, Pattinson es como que la viene rompiendo y rompiendo película tras película, pero, o sea, hace un papel remarcable en The Lighthouse, pero creo que Dafoe se lleva la película entera. Sí, es increíble. Y aparte que esto de lo que decíamos de la noción del tiempo, cómo se va perdiendo, hasta cierta parte de la película vos podés llevar un hilo de decir, bueno, ellos llegan al faro, a esta isla. Puede pasar un día al principio, por las diferencias del tiempo, por ahí que vos ves del clima. Y después ves que pasan 2 días, que pasan 3, pero llega un momento en que vos no podés llevar el hilo de cuánto tiempo pasó. Incluso el mismo Dafoe lo dice en una parte, ¿cuánto tiempo pasó? No recuerdo exactamente lo que pregunta, pero le dice al personaje Pattinson, ¿cuánto pasó? ¿Una semana? ¿2? ¿Un mes? O sea, y es tan extremo que en cierta parte de la película al final es como que el personaje de Pattinson dice, bueno, ya está, tengo que aceptar que la noción del tiempo es otra, y rompe el reloj, el que estaba en la pared, que también tiene cierta importancia porque generalmente se va jugando con esto del reloj y del tiempo, y es como que bueno, en ese momento él, al romper el reloj, directamente se entrega a todo lo que venía tratando de no hacer en la película. O sea, él no quería beber, no quería tomar porque sabía lo que iba a pasar y lo termina haciendo. No quería ser violento y lo termina haciendo. O sea, esto también es parte de perder la noción del tiempo dentro de la película. Bueno, eso pasa en ambas películas. Es como ves la decadencia de una institución, vamos a decir. En la primera es la institución familiar, en The Witch, y que terminan matándose unos a otros, o el padre encerrando a los hijos con las cabras. Y en esta, una institución laboral, vamos a decir, que, o sea, como terminan ambas tan destruidas de una forma muy similar. En lo que estaba viendo, que tanto el cuento de Edgar Allan Poe está inspirado en desapariciones de un faro real, de las Islas Flannan, que hubo en una época, hubo unas cuantas desapariciones en un faro, y eso inspiró a Edgar Allan Poe para escribir su cuento. Dice, se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debe haber sucedido hace aproximadamente una semana. Qué parecido. Sí, el trabajo previo que ha hecho Eggers es grandísimo y bueno, se nota en el resultado, no ha dejado nada al azar. Incluso técnicamente, desde la forma que eligió para narrar la película hasta lo que hace, hasta los recursos que utiliza. Hay 2 cosas características. Una son los silencios. En The Lighthouse, por ejemplo, yo la vi un par de veces, y la última vez que la vi conté la cantidad de tiempo que pasa hasta que los personajes dicen algo, y pasan casi 8 minutos. Es algo que también utiliza mucho Eggers, el tema de los silencios para transmitir esa atmósfera. En The Witcher, The Witch, en The Witcher no en la serie de Netflix ni en los juegos. En The Witch hace algo similar Eggers. Usa mucho los silencios, usa mucho las sombras. Hay una escena en particular en The Lighthouse. Bueno, en The Witch también. La escena en la que están comiendo, están cenando, y están todos iluminados, menos la madre que está de espalda frente a la cámara, que está totalmente cubierta de sombras. Y ese contraste se nota también en The Lighthouse muchas veces, entre Dafoe y Pattinson. Y una escena en particular que es una de las primeras veces, digamos, que Pattinson un poco que rompe sus propios límites, en donde se refleja la sombra de él como gigante contra una pared, que parecía prácticamente una referencia a Nosferatu. Y es increíble cómo maneja las sombras también Eggers para narrar. Claro, un detalle, una curiosidad, es que al usar esos lentes de cámaras tan antiguas, los lentes viejos no son muy sensibles a la luz. Dice que el set estaba tan iluminado que todos los asistentes de detrás de cámara estaban con lentes de sol para no quedar encandilados. Claro. Y eso también es lo que influye a los contrastes y la oscuridad, que la verdad que una cinematografía así no es común de ver. O sea, todo lo que ves en pantalla es tan antiguo que ya es novedoso, vamos a decir. Claro, y porque aparte a veces vos ves una película en blanco y negro y sin necesidad decís, ¿para qué? ¿Para qué una película filmada con este tono?
pero si vos ves The Lighthouse, creo que es imposible verla, ponele a color. No, para mí te perdería gran parte del sentido que tiene la película, lo perdería. Hay cosas que por ahí medio como que las subrayó un poco, que no sé si está mal, pero no está bien. Por ejemplo, durante toda la película te van insinuando como que hay una especie de atracción entre los dos. Y no es necesario que se den un beso, que se besen para confirmarlo, pero pasa en la película. Vos decís, bueno, lo podría haber evitado. Pero fuera de esto, de estas cositas que son pocas, todos los recursos que usa suman. Las luces, las sombras, los silencios, la música, que no hemos hablado de la música, que tanto en The Witch como en The Lighthouse trabajó con Mark Corben, pero es increíble cómo las cuerdas que se escuchan de fondo y la música en general te transmite esta oscuridad solamente con escuchar la banda sonora. La música, sobre todo la de The Witch, es altamente perturbadora. O sea, no te muestra un bosque y escuchás como esos coros tan retorcidos y ya te pone totalmente en situación. Y usa mucho los sonidos, como parte de la banda sonora, usa mucho los sonidos reales. En The Lighthouse, gran parte de la de la película, estás escuchando los sonidos reales del faro que suena constantemente, y aparte es un sonido molesto, pero es parte de la banda sonora, precisamente. En The Lighthouse, por ejemplo, que decías de los sonidos que usa, los sonidos ambiente y demás, lo primero que vemos es oscuridad en las dos películas y se empieza a escuchar algo de fondo. En The Witch creo que arranca con el padre de la familia, el protagonista, y en The Lighthouse lo primero que escuchamos o vemos es también la oscuridad, el barco, las gaviotas, que ya directamente es la premonición de lo que va a pasar al final. Vemos el ruido de las olas rompiendo en la isla, en las piedras, en el faro. Y es increíble cómo ya de entrada en un minuto ya estás involucrado totalmente en la película. Sí. Todos los recursos que utiliza suman y que aporte a ese mensaje central de la película. De cómo estas dos personas van entrando en decadencia y bueno, de fondo medio como que se refleja en tratar de alcanzar algo. Uno ya lo poseía, que era la luz del faro, y el otro tratando de hacer lo posible para alcanzarlo. Como la música también transmite la idea de algo cíclico, de un día que se repite vez tras vez, que también te lleva a eso, a plantearte la idea de si realmente pasaron muchos días, si pasó mucho tiempo, o si es simplemente la imaginación del personaje de Pattinson viviendo una especie de calvario por sus pecados, como decías vos al principio, una especie de pago por todo lo que había hecho mal en su vida, una especie de purgatorio. El tipo ya venía siendo un asesino sin castigo desde antes. Incluso él es como que tenía sueños con esta persona. O sea, él mezcla todo. La imagen esa de la sirena que él ve con el patrón ese que él mató, que se mezcla con este ser marino de tentáculos que aparece y lo mezcla con el personaje del viejo. En su mente es como que todo representa lo mismo. Y ahí también está como la mezcla entre la atracción que siente hacia ese personaje y el odio, aversión y violencia que produce. Por eso también es como la escena, es como que están bailándose un lento y de repente terminan agarrándose a las piñas. Toda esa mezcla de sentimientos que no puede manejar. Exacto. Y se va transmitiendo principalmente mediante la violencia de una forma u otra. Y ahí llega el momento en que no lo puede disimular más o no lo puede contener más. Parecen personas realmente que trabajaron toda la vida ahí con el cuerpo y están reventados de años de malos tratos. Sí, es tremendo cómo se lograron los personajes y la ambientación. Porque encima, además de luchar contra ellos mismos, de luchar el uno contra el otro, llega un momento en la película que también luchan contra la naturaleza en sí, que es la parte de la tormenta. En una escena se ve un barquito dentro de una botella, que era algo muy común, y parecía un mundo dentro de un mundo, porque ellos mismos estaban, después de la tormenta que entra a la casa y les arruina todo,
como que estaban atrapados también, embotellados en una situación. Y bueno, es increíble estos detalles como los va planteando Eggers durante toda la película. Cómo juega con esto de los planos, cómo juega también con los contraplanos en las peleas, en los discursos. Por eso creo que en particular debe ser el mejor que ha entendido lo que es el terror, que ha entendido lo que es el género de terror. Y ha sido respetuoso con el género justamente haciendo esto, usando recursos para bien, no usando recursos por usar. Después hay otras leyendas. Mira, mientras lo grabábamos yo estaba googleando, ¿viste? Lo que te decía que no encontraba. Que hay como una leyenda, que es como un poema que hablaba acerca de unos marineros que matan un albatros. Yo por eso no lo encontraba, porque buscaba a la gaviota y no era la gaviota, era un albatros. Y por eso quedan como condenados, que es lo que pasa también cuando el joven, vamos a decir, mata a la gaviota, que según las leyendas también es como que estaban las almas de los marineros muertos en el mar, estaban en los pájaros, según le decía al viejo. Y es como que después de que mata a la gaviota se desata la tormenta que deviene en todo el caos, vamos a decir. Así que bueno, sí, también esto estaba basado en otro poema clásico y viejo. Y a ver, como para recapitular, digamos un par de escenas que hayan gustado ya, de cualquiera de las dos películas. Una o dos escenas que te hayan gustado. En particular, creo que en The Witch fue la escena en donde le pide a la cabra que le hable a Black Phillip, que se viene insinuando contando en toda la película que los chicos, los gemelos, hablaban con ella. La primera vez que la vi y la segunda más todavía me dejó wow, porque me esperaba otra cosa. Por ahí ya estaba medio quemado con otras películas, esperaba que pase otra cosa. Y en The Lighthouse, creo que el monólogo del personaje de Dafoe cuando medio que lo maldice al personaje de Pattinson porque no le había gustado su comida y porque ya estaban en las últimas, es tremendo. Ese también me dejó casi sin aire todo el monólogo. Sí, el monólogo es impresionante. Me gusta la escena, como si se repiten las dos. Cuando tanto el personaje de Anya como el de Pattinson es como que obtienen lo que tanto buscaban, o sea, la liberación en el caso del de Anya, y el de Pattinson la luz. O sea, ambos, ella obtiene como un éxtasis y el de Pattinson tiene como dolor, parecido y opuesto al mismo tiempo. Cómo está filmado y cómo está sonorizado esas dos escenas, la verdad que me dejó re careta. Sí. O sea, son películas que para ver muchas veces y sacarle algo positivo más allá de que uno sepa cómo termina. Y que esto es lo bueno, porque si vos sabiendo lo que pasa en una película la ves y te genera lo mismo o más, es porque algo bien se hizo. Y bueno, Eggers te transmite esto. Y el que mejor ha entendido, para mí, el género, y así lo expresa, porque ya se armó como, bueno, que decíamos antes de grabar, se viene armando como su propio microuniverso dentro del género en sí. Ahora se viene de Northman y seguramente va a seguir adaptando este tipo de historias. O sea, me encantaría ver una adaptación del Hombre Lobo por Eggers, de los licántropos. ¿Cómo lo encara básicamente? Claro, sí, o sea, denle todas estas historias, todos estos relatos folclóricos, estos cuentos, que directamente vayan a él y que los plantee con su visión, porque si sigue esta línea, creo que va a dar mucho que hablar para bien. Ya lo está haciendo, pero va a dejar mucha tela para cortar. Exactamente. The Northman me parece que es para el año que viene. Bueno, ahora los tiempos, la verdad que he perdido un poco la noción del tiempo con todo esto que ha pasado este año, pero... Como el personaje de Dafoe. Claro. Te preguntás, ¿cuánto llevamos de cuarentena? ¿Un mes? ¿3 meses? Sí, pero creo que lo que está bueno también es comprender cómo en esa época también la gente que vivía veía esas leyendas que hoy las leemos y nos parecen ridículas por ahí, muchas de ellas. ¿Sí? Ay, ¿cómo le va a tener miedo a la cabra? Mira, sí es re linda la cabra. O ¿cómo le va a tener miedo al bosque? O a las gaviotas, o a todas esas cosas que en su momento eran terroríficas y ahora nos parecen como leyendas
pavas. El tipo te pone en situación y te hace verlo a través de los ojos de una persona que creía realmente en eso. Eso creo que es a destacar. Exactamente, sí. Sí, es uno de los grandes puntos fuertes que tiene. Y que aparte que lo que decías vos al principio, que al estar basado en relatos de verdad, que incluso han sucedido, o sea, a lo largo de la historia la gente ha visto cosas raras, ha sentido cosas raras. Y aunque no lo sea, aunque no fuera cierto, pero sí te transmite eso. Otra cosa es que también The Witch está situada unos años previos de que arrancara la quema de brujas. Entonces también hay como una interpretación de la película de que es como la interpretación que le dio gente que después encontró toda la familia muerta. Es como que la gente siempre le daba una interpretación sobrenatural y terminaban quemando más gente. Sí. que al final por ahí ni siquiera había hecho nada y los quemaban igual. Así que también se puede ver la película como una interpretación de alguien que no sabe lo que pasó y le dio una explicación sobrenatural con las cosas que creían en la época. Claro. Y aparte que también la figura de la mujer en ese tiempo era muy bastardeada, o sea, por ser mujer simplemente. Y también muestra eso la película sin caer en el ridículo. Porque vos ves que el padre es el que manda. Claro, pero no es que manda para bien, es un payaso el padre. O sea, todas las decisiones que toma son malas. Claro. Y por orgullo del padre que terminan en el bosque, el tipo vende todas las cosas de la mujer sin preguntarle. Por culpa de él, el nene se va al bosque. O sea, si vos te vas a la raíz de todo, casi todo lo ocasiona el orgullo del padre. Claro, y por eso la figura de la mujer que presenta Eggers es totalmente realista. No cayó en ese baratismo de decir, bueno, la mujer, como en ese tiempo estaba bastardeada, yo la voy a poner como en otro lugar. No, o sea, tiene sentido lo que cuenta. Claro, no cayó ni en exacerbar demasiado la mujer, ni en rebajarla. O sea, lo hizo de una forma orgánica, vamos a decir. Claro, sí. Y mostró lo mismo también con la figura del hombre. Un poco este machismo, este egocentrismo del hombre que ha sido característico durante muchos años, también se ve en The Lighthouse de forma natural. Como ha representado épocas de forma natural. Pero creo que más o menos Eggers ha transmitido eso. El respeto y esa reverencia que siente por el género terror. Exactamente. Si alguien obviamente no vio ninguna de las dos películas, creo que debería hacerlo. Y bueno, y les pedimos perdón por contarles el final. Sí, bueno, pero... Que se curtan. Un spoiler por ahí, viste, molesta más que en una serie. Que estás sentado viendo 10 episodios y te cuentan el final, te querés matar. Pero bueno, para este tipo de películas lo que interesa más que la trama en sí es la narración y cómo el director va contando las cosas. Así que creo que tranquilamente alguien después de escuchar esto va y ve la película y la va a disfrutar igual o más todavía. Así que bueno, con esto nos despedimos. Sí, nos despedimos por hoy. Bueno, nos veremos dentro de 15 días con otro tema a tratar. Nos vemos la próxima. Adiós.